Por eso creo yo que sus palabras con respecto al partido no pueden disasociarse del resto del discurso, ¿ya? Porque no se puede llamar a la unidad nacional si no te presentas por encima del sistema de partidos políticos. Creo que ha sido una clara intención del presidente en los movimientos que le hemos visto en el último mes, particularmente mes y medio, con la elección de magistrados de la Corte Suprema, con también su intervención en alguna medida tratando de poner a los partidos políticos de acuerdo, en las que claramente ha intentado colocarse por encima del sistema de partidos políticos para poder crear consensos. Hasta hoy había sido con los magistrados de la Corte Suprema, con la elección del fiscal. Bueno, ahora el presidente, que yo creo que es un discurso que tiene cosas muy importantes más allá de esta frase, ahora el presidente dice, necesitamos convocar a la unidad nacional. Y dice claramente, el Estado debe de promover este desarrollo y esta convocatoria a la unidad nacional. Es decir, se está situando a sí mismo como el gran gestor, o por lo menos con la intención, y por eso es esta convocatoria, como el gran gestor de un esfuerzo que es mucho más amplio. Tenía que disasociarse en ese sentido del partido, es decir, yo no estoy aquí representando al FMLN. Ok. Ahora, sí. ahí también, Nacho, obviamente, lo que tú decías tiene todo sentido, si es el mandato constitucional. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a escucharlo, y eso marca una diferencia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, vamos a ir a un corte y vuelvo inmediatamente después del corte con Gabriel y con Francisco Valencia. Bueno, el tema quedó planteado, estamos hablando de la posición del presidente cuando dijo que a partir del 1 de junio él no era militante del partido, sino que militante del país y presidente de todos. Gabriel, ¿cuál es tu lectura de lo que dijo el presidente? A ver, Rancho, yo creo que el llamado del presidente a la unidad nacional en este caso, lo innovador es el ingrediente con el que lo acompaña. Atando este discurso, primero el del 15 de marzo, luego el del 1 de junio, y ahora el 15 de septiembre, que creo yo que han sido tres de los discursos más importantes como un mensaje a la nación, el presidente va tomando riesgos, va a veces hacia atrás, a veces hacia adelante, hasta llegar a este punto que llegó el 15 de septiembre. El 15 de marzo, en sus declaraciones, el presidente creo que asombró a propios y extraños con el llamado que hizo, con mucha altura. Creo que le tendió puentes a lo que era la nueva oposición y creo que dejó bastante satisfecho a muchísima gente. El 1 de junio, de luego, él nuevamente hace un llamado a la unidad. El 15 de marzo lo hizo, dijo que iba a estar un gobierno de unidad nacional. El 1 de junio lo hace, pero sin embargo acompaña su discurso de bastantes críticas fuertes hacia la oposición y hacia el sector empresario. Fue te tiendo la mano, pero te doy un puñetazo y después te tiendo la mano. Creo que ahí hubo un retroceso sobre lo que podía ser el comienzo desde el inicio, un consenso nacional. Un par de meses después, el 15 de septiembre, con reuniones previas, el presidente llega el 15 de septiembre y vuelve a hacer un llamado a la unidad nacional con un ingrediente más. Y yo creo que el tema de alejarse del partido no es tan simple, porque no lo había dicho de una manera como lo dijo el 15 de septiembre, porque lo dijo literalmente: me aparto de la militancia del partido. Yo creo que va más allá de la retórica. El presidente, aprovechando el Día de la Independencia, no sé si reclama su independencia ese mismo día, aprovechando, y creo que le agrega un valor fundamental a este llamado a la unidad nacional con otra frase del discurso, con otra parte del discurso, que es cuando llama a las reformas políticas. Yo creo que no hay que dejar simplemente colgada esa parte de la reforma política, porque yo creo que ahí está atando el presidente su estrategia de distanciarse del partido político. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Con quién ha pactado el presidente este distanciamiento? Yo creo que no es tan sencillo como decir: yo voy a cumplir mi mandato constitucional y me alejo de un partido, porque se corren riesgos bastante amplios de quedarse sin sustento legislativo, como platicaba Carlos hace un momento, si tú realmente no tenés ya algún diálogo, alguna conversación con otras fuerzas políticas o con algunos sectores de otras fuerzas políticas, para arriesgarte a separarte de una manera tan tajante como lo hizo en este discurso, y de un solo llamar en el mismo discurso a una reforma de partidos políticos, casi que abriendo la puerta, es decir, que se necesita, y lo podemos leer
acá en el discurso cuando él habla, necesitamos un pacto que renueve el sistema electoral, que lo haga más participativo. Es decir, no solamente está diciendo que se necesita una reforma, sino que se necesitan nuevos actores en el escenario político. Y yo creo que ahí hay parte de las claves de este discurso que tenemos que leer entre líneas, tenemos que atarlos a los otros discursos del presidente, entender la estrategia y tratar de interpretar. Por supuesto, nadie está a la orilla del presidente, solo sus principales asesores, para saber hacia dónde va la estrategia o plantear los escenarios de los que hablaba la FIT. Yo creo que sí, el discurso tiene bastantes mensajes cifrados entre líneas que hay que leer más allá de con qué acompaña el llamado a la unidad nacional, con qué acompaña su distanciamiento de la militancia y hacia dónde quiere ir realmente el presidente. Además, está amarrando en la palabra, se necesita más participación, y no creo que es un simple llamado. Yo creo que ahí hay parte importantísima de este discurso del presidente. Gabriel, ¿y este análisis tuyo está basado en alguna observación más allá, digamos, de que hayas visto tu acercamiento del presidente con otros partidos políticos o la búsqueda de una base política diferente a la que es el FMLN? El presidente ha estado, como dijo Carlos hace unos momentos, dialogando con otras fuerzas políticas. Creo que sus acercamientos han sido bastante claros y ha logrado ha hecho logros importantes como el tema de la Corte Suprema. Aparte de eso, creo yo que para nadie es un secreto que el presidente está teniendo interlocutores importantes con todas las fuerzas políticas. Incluso designa a sus interlocutores para conversar con algunas partes, con la gente de la empresa privada, con la gente del bloque de derecha. Yo sí creo que hay bastante interlocución y creo que el presidente, al hacer este llamado, al apartarse, no simplemente se está yendo al vacío o en blanco. Hay algún tipo de negociación, algún tipo de pacto que está acuerpando al presidente. Yo creo que tampoco el FMLN simplemente va a irse a un choque o a criticar este anuncio del presidente, porque no lo ha hecho ni lo va a hacer por estrategia. Francisco Valencia. Bueno, mira, yo me adhiero a la posición de Carlos. Yo creo que el discurso y esa parte del discurso principalmente, definitivamente hay que verla con dos cosas. En primer lugar, con lo que ya Carlos señalaba, que no se puede llamar a la unidad nacional, no se puede llamar a un pacto de nación si el presidente no anuncia que no es el presidente de los que votaron por él, sino que es presidente de la nación. Yo creo que eso es importante, porque de lo contrario, difícilmente a los que le está lanzando la idea del pacto nación le van a ver con resquemor. Eso también, el hecho que el presidente lo haya dicho tan claramente el 15 de septiembre, no quiere decir que los demás lo van a retomar también. Esa es otra cuestión. Estar diciendo pero que aquí hay demagogia. Segundo, ¿cómo? Ustedes pueden, o sea, de lo que No, ustedes... vos puedes decir que hay demagogia. No, Yo no. Okay. De lo que puede haber dicho Carlos o lo que tú has dicho, se podría deducir que puede haber demagogia o retórica, básicamente. No, pero en ¿por sus qué? palabras. Pero ¿por qué? Aquí donde voy en el otro aspecto. Yo creo que Mauricio Funes sigue siendo coherente con sus discursos. Y no solo con los discursos del 15 de marzo, sino que también con sus discursos de campaña. Yo recuerdo el gran esfuerzo que hacían muchos analistas, incluyendo algunos que están aquí y otros que ya no están acá, trataban de, en primer lugar, no es cierto lo que Mauricio Funes está diciendo. Mauricio Funes está mintiendo, porque es el partido, es el títere del FMLN, es aquí, es el Chávez, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, cuando Mauricio estaba prácticamente marcando cómo iba a ser hacia el futuro. Y es lo que sigue, es lo que se está poniendo práctica en este momento. Y a mí me parece, después de haber tenido, por ejemplo, declaraciones como las que dio el expresidente anterior, que decía que era presidente de 8 a 4 de la tarde y de 4 en adelante era militante de partido, yo por eso muchas veces dije que ese no fue mi presidente, que no era mi presidente. ¿Por qué? Porque un presidente es presidente de todos, las 24 horas del día, los 5 años de gobierno. Y eso es lo que le está diciendo Mauricio hoy. No va a ser presidente para los salvadoreños de un horario y para otro horario va a ser el del partido FMLN o la militancia de izquierda en este país. Está diciendo, quiero ser presidente, voy a ser presidente, desde el 1 de junio soy presidente de los salvadoreños y por lo tanto no voy a
hacer trabajos en función del partido, sino que en función de los salvadoreños. Entonces, a mí me parece que eso está en el marco de la coherencia de Mauricio Funes. Pero además, ya señalaron la parte de la Constitución. Es que así debe ser, hombre. Es que así debe ser. Y eso lo deberíamos estar aplaudiendo todos. Y ojalá los futuros presidentes de este país, el 1 de junio, se despojen de cualquier vinculación partidaria. ¿Por qué? Okay. Porque si no, las cosas no caminan Necesito bien. preguntarte a ti y a Carlos para aclarar eso, porque realmente usted dice, necesita decir eso, necesita decir que se despoja de su militancia partidaria. Se hace un llamado a la unidad nacional, tiene que necesariamente hacerlo, pero tiene que hacerlo necesariamente porque lo cree. Ojo, o pero, porque pero es una, hay que tener cuidado con lo despojo. Espérate. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si no daría la idea de que ella fue al partido SMLN Bueno, y pero se quiero que me inscribió, responda. etcétera, etcétera. Pero quiero que Ese me- escenario no es A el ver. que está en esta